Hola, ¿qué tal? Somos el Grupo 1. Nuestro tema, el secreto bancario. El secreto bancario resulta de suma importancia en la economía internacional y es el objeto de muchos debates, incluso en la actualidad. Pero el punto que más controversia suscita no es tanto lo que protege, sino lo que por su medio facilita. No solo la elusión y la evasión de impuestos, sino también la legitimación de capitales y otros delitos que se realizan por medio del sistema bancario nacional e internacional. Mediante este video les expondremos los diferentes temas relacionados al secreto bancario, entre ellos los antecedentes, la normativa, el bien jurídico tutelado, los sujetos, el Acuerdo de Basilea y su importancia con Costa Rica, la responsabilidad, esta derivada de la violación del secreto bancario, las excepciones para finalmente mostrarles las conclusiones relacionadas. A continuación, los antecedentes. El origen histórico del secreto bancario. Este existió como un hecho económico en las prácticas bancarias de algunos países, mucho antes de que tuviera un tratamiento legislativo. Por ejemplo, en Suiza, antes de 1934, el secreto bancario estaba basado en la tradición y se entendía como un código no escrito de confidencialidad, semejante al secreto profesional. En Costa Rica, el secreto bancario lo define Bolaños Zamora mediante el dictamen 148 de 1994, donde expone que es el deber impuesto a los bancos y demás entidades financieras de no revelar las informaciones que posean de sus clientes y las operaciones y negocios que realicen con ellos. Asimismo, se indica que sobre cualquier operación efectuada en un banco está restringido y solo puede ser solicitado por un juez en un juicio en el que el titular sea parte y solamente para fines fiscales. Es decir, se les impone a los bancos el deber de guardar secreto sobre los datos que conozcan de sus clientes, sin diferenciar el tipo de operación de que se trate. Una vez analizados los antecedentes del secreto bancario, procedemos a analizar la normativa aplicable. El marco regulatorio dentro del derecho comercial para el secreto bancario se encuentra en el Código de Comercio, donde indica la restricción de la información bancaria y el medio por el cual pueden los bancos suministrar esta información. El artículo 615 indica que las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño o por orden de autoridad judicial competente. No obstante, el dictamen número 148/94 del año 2001 deja claro que aunque se indique en la norma que solo las cuentas corrientes quedan sujetas, también existe la garantía de confidencialidad. Las relaciones correspondientes deben considerar el principio de inviolabilidad de los documentos y la existencia o no de interés público de la divulgación de determinadas operaciones, ya que el banco posee la información de interés privado, por lo que respecto de ella no existe un derecho de acceso a la información y por ende un derecho de informar. Continuando en la normativa, procedemos a mencionar el derecho tributario. El derecho a la intimidad económica a efectos tributarios no existe, dado que la Administración Tributaria tiene la facultad de solicitar a todas las entidades financieras supervisadas por la SUGEF toda la información bancaria de los contribuyentes,
siempre y cuando exista un proceso de fiscalización. Y así se extenderá esta revisión. Entonces, no se refiere simplemente a los saldos, sino que se extiende a toda transacción, operación, balances, movimientos de cuentas corrientes y de ahorro, también depósitos, certificados a plazo, cuentas de préstamos y crédito, fideicomisos, inversiones en cuentas mancomunadas, transacciones bursátiles y demás operaciones, ya sean activas o pasivas. Y efectivamente, la Ley para mejorar contra el fraude fiscal número 9416, en el artículo 9, indica que las causas legítimas para el uso de la información hace referencia justamente a este capítulo y no se considera amparada por un secreto bancario, pero tiene carácter confidencial, así de acuerdo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En la normativa bancaria se encuentra el Código de Conducta del Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica, donde establece el tema relacionado a los conflictos de intereses del Banco Nacional. Lo anterior debido a que los colaboradores deben ser honestos y confiables, por lo cual siempre deben de estar trabajando con ética y esforzándose por salvaguardar los intereses de la institución. Conforme a esto, el artículo 3.3 establece que deberán ser vigilantes de la obligación de resguardar rigurosamente el secreto bancario y la confidencialidad de la información de los clientes, así como de los productos, servicios, procedimientos y estrategias comerciales que ofrece el conglomerado y de las cuales tengan conocimiento en la atención de sus funciones. Además, también se encuentra el Código de Buen Gobierno, donde se regula las políticas sobre la relación con clientes y usuarios del Banco Popular, adoptando medidas necesarias para el adecuado desempeño con las y los clientes y usuarios. Por ello, el artículo 22, inciso E, indica que el Banco Popular y sus sociedades serán respetuosas del secreto bancario, el secreto bursátil y en general de la confidencialidad de la información personal y comercial de sus clientes y usuarios, por lo que, salvo disposición legal, autorización del cliente o usuario o su apoderado, orden de autoridad legalmente competente o por disposición establecida por los entes supervisores, no se entregará a terceros la información privada de ningún cliente o usuario. Respecto a la normativa internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción regula en el artículo 31 el tema sobre embargo preventivo, incautación y decomiso, estableciendo en el inciso 7 lo siguiente. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente convención, cada Estado parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. Por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción regula en el artículo 16 el tema sobre el secreto bancario, dado que el Estado parte requerido no se negará a prestar la asistencia solicitada por el Estado parte requerente en base a requisitos de secreto bancario. Por ello, este artículo menciona que será aplicado para el Estado parte requerido de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento, o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculan con el Estado parte requerente. El Estado parte requerente se obliga a no utilizar la información protegida por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado parte requerido. Ya teniendo claro lo anterior, podemos hablar un poco sobre el bien jurídico tutelado por el secreto bancario. En este caso vamos a hablar de dos puntualmente, la intimidad y el bienestar del sistema financiero. En cuanto a la intimidad, cuando hablamos al respecto debemos entender que así como el individuo posee el derecho a tener una esfera privada, esta también puede abarcar el ámbito financiero, y más o menos por ahí va. La Procuraduría menciona en su dictamen número C-148-94 que el secreto bancario constituye una de las manifestaciones del derecho a la intimidad y a la vida privada, y además exponen que generalmente su conceptualización se entiende de forma amplia. Sin embargo, en el caso de Costa Rica se aplica de forma más restrictiva,
Esto debido a que su alcance se limita a las cuentas corrientes de conformidad con el artículo 615 del Código de Comercio, que establece la inviolabilidad de las mismas. Ahora, en cuanto al bienestar financiero, que es el segundo bien jurídico tutelado, la SUGEF señala que con el secreto bancario no solo se protege el interés privado, sino que también se protege el interés general, por la confianza pública en que se sustenta el sistema financiero. Y a partir de ese enunciado, entonces empieza a desarrollar que si bien también existe el deber de información como una contraposición al secreto bancario como medida para proteger el interés general, una completa transparencia o acceso al 100% de la información podría causar cierta inestabilidad financiera, ergo un detrimento en la economía del país. Sujetos de secreto bancario. En la relación jurídica, el secreto bancario está integrado por un sujeto activo y un sujeto pasivo, siendo el principal referente la confianza, pues es por ello que se insta al público a contactar al banco de diversas formas para lograr un intermedio efectivo y productivo por el dinero. Siguiendo este camino, primero debemos enfatizar los sujetos que constituyen esta relación especial, es decir, el banco y el cliente. Por una parte está el cliente, sujeto activo y titular del derecho a exigir reserva. Es por tanto un titular del derecho y para él la obligación es un contenido activo de los derechos sucesorios o bien llámese patrimonio. Por el otro lado, el banco o entidades financieras especializadas en banca, es decir, todos sus empleados, sujeto pasivo obligado a guardar estos secretos. Y, además, cada vez más con frecuencia un tercero, sea la administración o los tribunales, que viene a tomar un entremado complejo de la relación previa. El Acuerdo de Basilea y el secreto bancario. El Acuerdo de Basilea es el conjunto de recomendaciones, directrices, reglas y procedimientos elaboradas por el Comité de Basilea, con el fin de evitar el riesgo sistemático bancario y de igual manera para prevenir actos ilícitos bancarios. Ahora bien, en cuanto al origen del Acuerdo de Basilea, se crea en 1975 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 10, donde se incorpora autoridades de supervisión bancaria y de los bancos centrales. Este comité se crea cuando se enfocan en todos los problemas que se propagan con rapidez en alguna entidad bancaria. Por ende, el comité crea el Acuerdo de Basilea con el fin de evitar estos problemas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Acuerdo de Basilea? En sí es homologar la supervisión de la banca en distintos países, introduciendo mejores prácticas mundiales y otorgando un trato igual a los bancos. Es decir, se busca fortalecer la calidad de la supervisión financiera y por ende fortalecer los sistemas bancarios. Costa Rica y el Acuerdo de Basilea. Cabe destacar que el Acuerdo de Basilea no tiene fuerza vinculante por ser emitido por un comité. Sin embargo, muchos países adoptaron los principios que contiene el acuerdo con el fin de proteger su sistema financiero. Ahora bien, Costa Rica no se quedó atrás, puesto que éste no puede desentenderse de estos principios que contiene el acuerdo. Es por esto que Costa Rica inicia con el cumplimiento de los principios básicos para la supervisión bancaria eficaz, con el fin de que los mercados internacionales valoren la solidez financiera de la supervisión local. Eso sí, Costa Rica no puede cumplir con la totalidad de los principios establecidos, ya que lo impide nuestro marco legal. Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. Costa Rica opta por cumplir estos principios, con el fin de obtener un valor frente a los mercados internacionales. Ahora bien, la finalidad de estos principios consta en el fortalecimiento del sistema financiero mundial. ¿Qué pasa si se incumple con estos principios? El incumplimiento puede crear una situación de riesgo a la entidad bancaria y asimismo puede crear que dentro de la misma se incumplan con diversos derechos, deberes u obligaciones que se encuentren ligados a los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. Responsabilidad derivada de la violación de secreto bancario. El secreto bancario puede traer consigo tanto responsabilidad del tipo penal como civil e incluso ambas.
En primer lugar, respecto a la responsabilidad penal propiamente, es necesario exponer que el Código Penal no regula de manera expresa la figura del secreto bancario. Aún así, existen diversas disposiciones que pueden ser aplicadas respecto al secreto bancario, tales como el delito de divulgación de secretos estipulado en el artículo 203 del Código Penal de Costa Rica, en el cual se detalla que será sancionado de 4 a 6 años de prisión cuando se refiera a información proveniente de entidades o empresas supervisadas por las superintendencias del Sistema Financiero Nacional o de los clientes de estas entidades o empresas. Asimismo, cuando esta información esté protegida por el secreto, la confidencialidad o la prohibición de divulgación. Por otra parte, la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica detalla en su artículo 14 la obligación de salvaguardar la confidencialidad de la información individual que le proporcionen las personas físicas y jurídicas. Ahora bien, adicionalmente, el artículo 132 de este mismo cuerpo normativo detalla que sobre la prohibición que tiene el superintendente, el intendente, los miembros del consejo directivo, los empleados, los asesores y cualquier otra persona física o jurídica que brinde sus servicios a la superintendencia en la regularización o fiscalización de las entidades financieras, dar a conocer información concerniente con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. A mayor abundamiento, el artículo 133 de esta misma ley menciona que los funcionarios, los empleados y los administradores de las entidades fiscalizadas y de la superintendencia tienen la imposibilidad de proveer a terceros cualquier dato de la información que la superintendencia conserve en virtud del ejercicio de sus labores de supervisión preventiva. Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad civil y de previo profundizar sobre la misma y su relación con el secreto bancario, es necesario indicar que la misma está contemplada en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, en donde se detalla que, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales, debiendo hacérseles justicia pronta, cumplida sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Ahora bien, al igual que la responsabilidad penal, no existe una norma expresa en materia civil que regule la figura del secreto bancario. Sin embargo, sí se pueden hallar diversos artículos que pueden ser aplicados a este, tales como el artículo 1045 del Código Civil, en el cual se detalla que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia cause a otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Asimismo, el artículo 59 de este mismo cuerpo normativo detalla que se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral en los casos de lesión a los derechos de la personalidad. Entonces, lo anterior puede ser aplicado al secreto bancario, puesto que al quebrantar el mismo ocasiona una vulneración al derecho de intimidad, causando así un daño y un perjuicio a determinada persona. Excepciones del secreto bancario. A pesar de lo anteriormente mencionado con respecto a las diversas responsabilidades que puede acarrear la vulneración al secreto bancario, es necesario mencionar que existen diversas excepciones sobre el mismo, tales como el consentimiento del cliente, puesto que el cliente o su mandatario puede facultar a determinado banco para que omita dicho deber de silencio. Por otra parte, los sucesores a título universal y particular, ya que en cuanto a los primeros no existe el deber de silencio, porque son consecutivos de la personalidad del causante y reciben completamente o yacen cuotas el patrimonio de éste. Por el contrario, para los herederos a título particular, por ejemplo, la quiebra o el concurso de acreedores, se consiente a través del liquidador que puedan tener acceso a la información sobre el patrimonio del causante. Por otra parte, cuando haya algún tercero con derecho a determinada información sobre el cliente. Y ahora bien, tenemos algunos límites legales, tales como el artículo 24 de la Constitución Política, que se protege el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de comunicaciones. Sin embargo, en este mismo artículo se menciona en qué casos la ley consiente a los tribunales de justicia decretar el secuestro, el registro o examen de los documentos privados, cuando sea definitivamente indispensable para esclarecer cuestiones sometidas a su conocimiento. Ahora bien,
El Código de Comercio, en su artículo 615, advierte que solo se puede proporcionar información sobre las cuentas corrientes cuando medie consentimiento expreso del dueño o por orden de autoridad judicial competente. Finalmente, la Ley Orgánica del Banco Central, en su artículo 132, enumera una lista de excepciones tales como la información que la superintendencia tenga que entregar al público en los casos y acorde a los procedimientos explícitamente previstos en la ley. También la información requerida por la Junta Directiva del Banco Central por aprobación mínima de 5 de sus miembros por causa del ejercicio de las funciones legales propias de ese órgano, entre otras excepciones señaladas en este artículo. Hablemos un poco de confidencialidad. Empecemos por la problemática. Los problemas que rodean al secreto bancario no son necesariamente por su existencia y protección dentro de los sistemas jurídicos, sino al abuso que se hace del deber de confidencialidad. De acuerdo con Bartels y Arias, la fuga de capitales hacia paraísos fiscales y la evasión fiscal, en conjunto con la legitimación de capitales, son algunos de los productos de dicho abuso. Y para aclarar un poco, se entiende por paraíso fiscal o centro financiero offshore como aquellos que se encuentran bajo jurisdicciones con un bajo o nulo nivel de impuestos sobre la renta, así como un fuerte grado de secreto bancario. Un caso que resuena bastante cuando hablamos sobre estos temas es el de Panama Papers, el cual consistió en una filtración de más de 11.5 millones de documentos que se extrayeron en el 2015 de los servidores de Mossack Fonseca, que fue un bufete de abogados panameño dedicado principalmente a la gestión de sociedades offshore. Todas estas sociedades estaban ubicadas en paraísos fiscales, como lo son las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán o la propia República de Panamá. La importancia en realidad de este caso es que entonces alerta a diversas jurisdicciones sobre la evasión fiscal de grandes empresas o personas públicamente reconocidas, dándole así más fuerza a la lucha contra el fraude fiscal. Esta lucha empieza con la ley FATCA, que es la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Sus siglas en inglés son Foreign Account Tax Compliance Act, que al juntar las iniciales es FATCA. Esta fue promulgada en el 2010 con la finalidad de promover las actuaciones transparentes en materia fiscal. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta ley impone la obligación a toda entidad financiera del mundo que comuniquen al Servicio de Impuestos Internos o IRS aquella información que corresponda a cuentas financieras de los contribuyentes estadounidenses o de aquellas entidades extranjeras en donde los contribuyentes tengan una participación sustancial. Y a raíz del FATCA surgieron una serie de acuerdos con diversas jurisdicciones para hacer cumplir esta obligación. Eventualmente desencadenó la lucha contra el fraude fiscal en muchos países, Costa Rica incluida. Ahora, surge entonces el tema del secreto bancario y la obligación de confidencialidad que tienen las entidades financieras para con sus clientes, lo cual supone un choque con los efectos del FATCA en distintas jurisdicciones. En esta misma línea se estima que es cuestión de tiempo para que el secreto bancario se elimine de forma global. Ya los mismos acuerdos tomados por la G20 en relación con el FATCA poseen de manera implícita la intención de eliminar por completo el secreto bancario al solicitar la elaboración de una norma que permita el intercambio de información de forma automática y multilateral entre todos los firmantes. Podemos analizar entonces los efectos de la lucha, que es, por ejemplo, el secreto bancario suizo. En Suiza surge el secreto bancario por ahí del siglo XX ante el incremento de los impuestos en otras jurisdicciones, por lo que las autoridades suizas vieron la oportunidad de competir con los demás centros financieros a través del secreto bancario y de esta forma atraer el capital extranjero. Desde entonces, Suiza se posicionó como un referente en este tema y creo que la mayoría de nosotros y nosotras hemos escuchado a Suiza como un centro financiero por excelencia. Entonces, al posicionarse como un referente, ya por muchos años se ha rehusado a eliminar el secreto bancario, aun cuando potencias como Estados Unidos o la misma Unión Europea presionaban precisamente con todo este tema de la ley contra el fraude fiscal, e intentaban suscribir acuerdos restrictivos en cuanto a la información que revelaban. Esto para mantener la confianza de sus clientes y de manera simultánea como cooperar con la honestidad fiscal. Sin embargo, en el 2014 finalmente se dio
y se adhirió a la Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en materia fiscal, dándole fin a su famoso secreto bancario. Conclusiones. Tenemos varias conclusiones, pero vamos a exponer la importancia, el control, la información financiera, la administración tributaria y la confidencialidad. Referente a la importancia, el secreto bancario es un tema de gran importancia nacional e internacional, incluyendo las relaciones comerciales y políticas de Costa Rica con muchos países y con organismos internacionales. Referente al control, muchos países han eliminado el secreto bancario y buscan mediante acuerdos internacionales que los países que tienen relaciones comerciales con ellos tengan al menos acuerdos de intercambio de información bancaria para el propósito del control de asuntos como la evasión fiscal y la legitimación de capitales. Porque también se argumenta que el secreto bancario es un facilitador de la evasión. Esto se argumenta, dado que en el tema de la información financiera, el secreto bancario definitivamente no es una limitante para el adecuado control y la determinación de los casos de evasión fiscal. La administración tributaria tiene el acceso a toda la información cuando así lo considere necesario. Y para ir concluyendo, la protección de la información financiera mediante el secreto bancario es la herramienta con la que contamos. Esto es referente a la confidencialidad, dado que después que nuestra información ha sido usada con propósitos irregulares, ni las autoridades ni los bancos van a reponer lo perdido. Solo nosotros, con el mecanismo de la confidencialidad de la información financiera, somos quienes podemos cuidar nuestros recursos económicos. Muchas gracias.